cuando una vez agotados esos recursos, digamos, se entiende que lo que se quiere es, por el bien de la familia y de la sociedad a largo plazo, pues mantener ese camino. ¿Tú quieres decir algo, Hanner? Yo pienso que todo lo que están, como para resumir, todo lo que están diciendo es que están de acuerdo en que una fuerza mayor tiene que proteger sí o sí a esas personas vulnerables, como son los niños, que pueda que estén vulnerables a los pensamientos, puedan que en su gran mayoría erróneos de los padres, en el caso de que tú diste al principio de que cuando están enfermos, de que posiblemente sea algo mucho más grave, pues es potestad del Estado, de una fuerza mayor, proteger a esa criatura, bueno, ese niño vulnerable bajo, no siempre, pero en ese caso, la ignorancia de los padres del proceso médico como tal. Entonces, pienso yo que sí debe haber una fuerza mayor, en este caso llamado Estado, que debe de proteger como tal a los niños que son indefensos. O sea, digamos, Ander toca particularmente el tema médico, ya está bien, pero es que el Estado, así como puede tocar el tema médico, puede tocar, por ejemplo, otro tema espinoso, que es el tema LGTBI, el tema transgénero. Y si el Estado te lo impone, te toca asumirlo porque es la ley. Entonces es la cuestión de hasta qué punto el Estado puede a mí, como familia o como individuo, permitirme el libre desarrollo de personalidad y transmitirle a mi familia lo que yo considero son mis valores, obviamente enmarcado dentro de lo que, digamos, en términos grandes, pues son el derecho a la vida, entre otras cosas, digamos, la libertad de expresión, todo ese tipo de cosas. Entonces es el tema de hasta qué punto el Estado puede ingresar en mi vida e imponerme cosas y de paso a mis hijos. Está bien el respeto a la vida, evitar la denigración, de la humillación de los hijos, eso está bien, pero ya hasta cierto punto, porque aquí solamente estás tocando la parte médica, pero ¿y el resto qué? Que esos son temas que están candentes ahorita. Si el Estado te tiene que decir que tú tienes que decirle, porque te lo pide, tratarla con el pronombre ella, siendo hombre, etcétera. Hay un tema espinoso que pues da para otro debate y que pues ahorita no es el contexto, pero es como para que se vea que la fuerza del Estado, digamos, es como hasta qué punto debe llegar. Pues hay dos puntos que tú estás mencionando que me parece bastante interesante, y es que uno, hay cosas que nos obligan directamente y hay muchas cosas que nosotros ignoramos en estos momentos que de una u otra forma nos manipulan. ¿Cómo nos manipulan? Indirectamente con el marketing, con compré esto, compré lo otro, que si, entonces si yo hago esto, pertenezco a este grupo, entonces si yo quiero pertenecer a este grupo, entonces debo hacer esto, debe ser esto otro. Entonces, eso es una forma de manipulación y lo digo en el sentido de pronto de la parte de los niños, porque los niños están mucho más en redes sociales, están mirando la moda del momento, más que los adultos. Entonces, es un punto también importante que hablarlo. Y lo otro, bueno, sí, sí es bastante complejo lo de los pronombres. Eso sí da para mayor debate. O sea, porque Agame está tocando es el tema jurídico y cuando tú hablas de la ley estás hablando de que es algo activo, que tienes que cumplir sí o sí. Ya lo que es propaganda, eso es algo que tú puedes recibir pasivamente y en consecuencia no te están obligando, tú puedes decidir si lo aceptas o no lo aceptas en base a tu criterio. Pero aquí el problema de fondo es que el Estado a ti te está imponiendo esto, esto y esto y tú tienes que hacerlo porque si no te vas preso, te amonestan, te ponen sanciones. Esa es la cuestión ya, o sea, la obligatoriedad del cumplimiento de la ley. Entonces, ajá, eso es un tema que, insisto, hasta dónde debe llegar el Estado en inmiscuirse en los temas de valores familiares y todo eso. Vale. Pues yo lo que más alcanzo a entenderte, Tomás, es que tú dices que el aprendizaje hacia el menor de edad debe de establecerse bajo una escalada. Y la última escalada, ahí es donde se ejecuta la fuerza física. Así Es lo es. que yo te he entendido.
O sea, es una escalada, es el último recurso. La pregunta es, ¿cuándo se establece ese recurso? O sea, ¿y de qué forma? ¿De qué forma lo harías, por ejemplo? Sí, digamos, Y si esa escalada es producto de tu desbordamiento o porque tú también fuiste víctima de maltrato, o si esa escalada va a ser progresiva hasta no medir consecuencias. ¿Cuándo no, se no, establece un límite hacia el maltrato? sí, o sea, digamos, yo he insistido mucho en el tema de la proporcionalidad y del contexto, porque como te digo, la idea del uso de la fuerza física no es como tal el sadismo, no es como tal generarle un daño físico, no es como tal lesionarlo, sino la idea de fondo cuál es, que es la que yo percibo y esa es como con la que me identifico de fondo es, en último recurso, lo que yo quiero es que el niño, por ese cerebro que aún no está todavía desarrollado, que todavía, digamos, su corteza prefrontal no es algo que esté, digamos, en forma madura, lo que se busca con eso es a él crearle unos, ¿cómo decirlo una palabra? Unos recuerdos cargados emocionalmente, que cuando el niño se le presenta otra vez digamos, el mismo evento, las mismas circunstancias, por lo menos tenga la posibilidad de recordar eso y actuar en contra de, porque sabe que hay un castigo. Ya, obviamente eso él lo irá a medida que pase el tiempo, que se vaya reforzando ese pensamiento, esa red neuronal. Yo creo que el niño ya con el tiempo es algo que interiorizará y simplemente de forma casi que instintiva lo rechazará. Porque es que el niño prácticamente nace como un libro abierto, no del todo, pero digamos, tiene como ese potencial de que para él, casi que en términos generales, no, lo bueno y lo malo es un continuo. Entonces uno como adulto es el que como que le va indicando dentro del marco los valores de la sociedad qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso es algo que él a medida que vaya pasando los años irá reconociendo ya por sí mismo, incluso irá viviendo, porque esa es otra cosa, el tema social. Él sabrá que cuando le pega a un niño y el niño le devuelva el golpe, ya él sabrá que las acciones tienen reacciones. ¿No me hago entender? Que él sabrá que cuando ya sea adulto y mate a alguien, es posible que la familia de él quiera matarlo a él o lo quieran meter preso. O sea, que las acciones tienen consecuencias. Y no todo en la vida necesariamente es rosa, y eso en parte también tiene como efecto por allá lejano, es que en la vida, la sociedad también la violencia es, no sé si lastimosamente, pero es un mecanismo que está presente y que nos ha permitido la evolución y que nos ha mantenido de cierta forma, nos ha traído hasta estos tiempos. No es algo de gratis, digamos. ¿Y tú no crees que esa violencia son conductas aprendidas desde pequeños? O sea, ¿tú No, no crees que la violencia que vemos en las calles es porque fueron violentos conmigo cuando era niño? no, pues obviamente sí hay un factor, no para todo mundo, pero hay un factor, digamos, social y sobre todo en los países acá del tercer mundo, donde cuestiones económicas, de desigualdad, de crianza, de papás alcohólicos, drogadictos, etcétera, etcétera, pues han condicionado de cierta forma digamos, a ciertas partes, ciertos niños de la sociedad y obviamente en respuesta pues han seguido esos mismos patrones. Yo cuando hablo digamos, trato de que sea pues cuando es esa violencia, pero una violencia con fines educativos. O sea, no buscan desfogar ira, no buscan maltratar, o sea, es algo con fines educativos, o sea, es un instrumento bien usado, que cuando se usa bien, pienso yo que las cosas de cierta forma como último recurso pueden, pueden, Es que precisamente ese es la disyuntiva del debate, porque yo desde el principio establecí que cuando se ejerce violencia, el niño no aprende, no aprende. ¿Por qué? Porque estás generando porque, miedo, y quien te digo que con está, el miedo no se aprende, no se aprende, porque no se aprende con el miedo. porque
en el miedo no se aprende, prenden los mecanismos biológicos internos del ser humano de alerta, de No, huida. yo lo siento Claro, mucho, pero el miedo es, biológicamente, cuando tú activas esos mecanismos, el cuerpo se prepara para la huida, para eso, protegerse. Y es que, eso va en contravía de generar una enseñanza en el niño. El niño no va a aprender. Por eso es que reiteradamente los niños que son traviesos se les pega, se les maltrata, se les dice y vuelven y lo hacen, porque no está generando esa semilla para que no lo vuelva a hacer. no, no, es Y, que y tú entre estás, más le pega, más el niño lo hace. no, es que Yo tú lo he estás cogiendo visto. estás cogiendo el miedo y lo estás llevando a una sola dimensión. Pero el miedo, si tú lees un libro de biología evolutiva, el miedo es la herramienta más importante que nos ha mantenido con vida en este mundo. Porque es que el miedo es una herramienta que te está indicando a ti, digamos, usa tu sistema parasimpático, simpático y te genera una respuesta instintiva, porque de hecho son instintivas, tan importantes son que son interiorizadas, son involuntarias Claro, son la automáticas. supervivencia. Claro, son Tú para ahí, supervivencia. por eso, tú Entonces, estás el en miedo, mecanismo de huida. no, es que el problema es que tú estás generalizando el miedo. Yo te estoy hablando, es que ese es el problema con los extremos. Cuando el miedo digamos, se le enseña al niño en ciertas cosas, como robar, como matar, tú le metes al niño, digamos que, porque el miedo es una forma de aprendizaje, aunque tú no lo quieras entender, pero si tú le enseñas a un niño un miedo a la serpiente, y no, mira que no sé qué tal, y el niño le dice, así como pasa con el miedo al coco, al diablo, y ese es un miedo que tú le preguntas a un niño, ese es un miedo que nos joda, una vaina que interioriza de tal forma que cuando el niño nada más escucha un ruido, o sea, le genera una respuesta que él no puede ni siquiera entender, pero es un miedo que se le enseñó. Él no nació con el miedo al diablo, ni al cuco, ni al demonio. Entonces a eso voy. No, 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 no. O sea, a eso voy, que si tú usas esa herramienta de la agresión y el miedo bien usada, proporcionada, tú puedes hacer que esa persona sea una mejor especie en la sociedad, una mejor individuo en la sociedad. Eso es lo que yo no estoy satanizando las herramientas porque sí, sino que dentro de su nicho, dentro de la proporcionalidad, se puede obviamente buscar un buen fin. Ahí está Pablo con los perros, que fue un excelente experimento, lo puedes leer. Entonces son vainas que el garrote y la zanahoria bien usados pueden condicionar a las personas en el comportamiento. O sea, lo que yo creo, bien usado, proporcionado. Muy bien. Yo creo que ya podemos ir finalizando este primer encuentro y dejando una pequeña reflexión basada en lo que hemos debatido hoy. Hanner, ¿qué reflexión te llevas aquí basado en lo que hemos hablado? De que el miedo es un vehículo que si se logra encauzar proporcionalmente, uno puede aprender de él, basado en él, ¿no? Como herramienta, ¿sí? Segundo, que el comportamiento humano, pienso que de una u otra forma uno lo viene heredado desde sus padres. Entonces, si nuestros padres o los padres lo educaron de tal forma, ellos creen que de esa forma es la correcta y así van a educar a sus hijos. Entonces, si en ambientes de pobreza, a subsistir, en ambientes de riqueza, a robar. No, mentira. Igual, es cuestión de perspectiva, pero entonces pienso yo que todo depende de cómo han criado también a nuestros padres y de ellos a nosotros cómo nos han criado. Ya si uno, que eso es lo que veo que es bastante jodido en ese sentido, de romper el patrón. Si a mí me educaron de tal forma, pero yo quiero educar de otra forma, entonces ahí también como un punto para pensarlo, qué tan arriesgado estamos para educar no de la misma forma que nos educaron a nosotros, sino de una forma con que quisiéramos que ellos estuviesen educados. Muy bien. Tomás,
Bueno, ya como conclusión, obviamente yo entiendo las dinámicas culturales hereditarias llevadas en el tiempo y yo he insistido a lo largo del debate que lo que no quiero, que de pronto ha sido el error respecto al pasado, que la agresión ha sido la norma, yo lo que estoy proponiendo es que sea la excepción, o sea, que sea el último recurso, que obviamente prime el diálogo, que prime pues el comportamiento basado en el diálogo y que se deje como último recurso, como digamos, último recurso de la legitimidad ¿cómo sería la palabra? Potestad o autoridad, creo que es la palabra correcta, de la crianza de los padres, dejar la violencia como la agresión física como último recurso, obviamente proporcionada, eh, digamos, acorde al escenario, con fines educativos y no como una herramienta de ira, de desfogue. Eh, Eso, digamos, en términos de lo que quiero como dejar claro y pienso que no hay ninguna herramienta que sea mala per se, pienso que somos más animales en el sentido biológico, que esto de ahorita del tema del raciocinio, de todo esto, es un tema que como humanidad es algo relativamente reciente y que la biología, a pesar de que la queramos negar, nuestros instintos, están ahí y que simplemente lo que se busca con estos tiempos es moldearla, encaminarla de tal forma que, digamos, nos permita desarrollar personas íntegras que aporten a la sociedad con buena conducta y ya, eso es lo que creo en términos generales. Vale, muy bien. Yo para finalizar, yo sí quiero decir un par de palabras. Yo sí creo en una crianza respetuosa. No, no legitimo el uso de la violencia bajo ninguna circunstancia. Pienso que el niño se le puede enseñar estableciendo unos límites muy firmes, muy concretos, de manera reiteradas, si llega a ser el caso ese, pero bajo ninguna circunstancia el uso de la violencia, porque la finalidad es tener un feedback con la persona que se está formando, que se está desarrollando y logre captar y recibir el mensaje que yo le quiero transmitir o el método pedagógico que yo estoy estableciendo hacia con él. Sí, también tengo claro que cuando uno no educa adecuadamente a un niño, la sociedad lo termina haciendo por lo que deja de ser, por lo que no hace uno. Es decir, si tú maleducas a tu hijo y no le estableces unos parámetros para vivir en sociedad, la sociedad sí lo va a hacer y no lo va a hacer de una forma amigable, lo va a hacer de manera más inquisitiva. Es el niño que se va a meter en muchos problemas porque no se logra adaptar a una sociedad bajo unas normas muy establecidas como la que tenemos impuestas actualmente. Quería que me explicaras, porque es que realmente cuando uno te escucha a ti eso suena muy bonito, es como cuando a uno le presentan los casos, uno lo lee uno en los libros, no lee los casos en los libros y le parecen, uff, magnífico los signos, pero cuando tiene la realidad resulta que nada que ver. O sea, entonces dime tú qué pasa cuando esos límites que tú defines, superlímites, estrictos, no sé qué, ¿cómo los haces cumplir cuando los pasan y los siguen pasando? ¿Tú cómo los haces cumplir? O sea, tú le dices, este es el límite y el niño lo pasó, vuelve y lo pasa, y lo sigue pasando. Ajá, ¿tú cómo lo encausas? A ver si lo sigue pasando y le estás explicando y todo, ¿y qué haces tú? Por ejemplo, digamos que es un niño que riegue sus juguetes en el piso y los deje ahí unos legos. No, Entonces, bueno, vamos a oh, suponer un caso sencillo, digamos, estamos hablando de niños entre comillas normales que no tienen ninguna patología, ni trastorno sí, neuropsicológico, sí, nada de eso, o sea, estamos hablando de niños normales. Entonces vamos a suponer y vamos a hablar de que Hanner tuvo un hijo y Hanner lo está educando bien, o sea, en su casa no hay violencia. Y resulta que el niño, no sé, quizás por ver televisión, no sé, ese comportamiento se la pasa pegándole a los otros niños. Y resulta que tú le dices que no lo haga, que no lo haga, que eso está mal, que los niños, y le sigue pegando a los niños. Entonces la psicóloga lo ve y entonces, pero
¿Será que los papás el beso en la casa? No sé qué es lo que está pasando. Y vuelve y le pega a los niños y le sigue pegando a los niños. O sea, ¿tú qué haces ahí? Si ya les has hablado y el niño nada que... ¿Tú qué haces ahí? O O sea, le pega a sea, sus compañeros. un niño que le pega a otros niños. Difícilmente mi hijo no va a recibir golpe. El niño que muerde le terminan mordiendo. El niño que pega le terminan pegando. A menos que llegue a un grupito de niños donde solamente él sea el que pegue y que nadie le pegue. Eso es muy difícil de encontrar. Pero por lo general, hasta el niño más pacífico le va a generar una respuesta. O sea, por lo general, un niño que muerde, deja de morder hasta que lo coja otro y le dé su buen mordiscazo. O sea, ahí está aprendiendo que toda acción va a generar una reacción en los demás. Eso es A violencia. menos eso es, a menos que sea un niño masoquista. O sea, yo pego, pero no me importa lo que me hagan a mí. Y voy con toda. O sea, si me cogen a mordisco, no me importa, pero yo muerdo. No, pues digamos, eso está claro. La cuestión es que tú dices, yo establecí unos límites claros, no sé qué, pero el niño lo sigue cruzando. ¿Tú qué haces? Ya eso es lo que harían otros niños, pero tú, ¿qué haces? Claro, aquí es cuando la crianza respetuosa te dice que tú para castigar al niño, para establecerle unos límites claros, tienen que cumplir 3 criterios principalmente. El primer criterio es que esté relacionada. Es decir, debe tener un vínculo directo con la conducta. Si rompe un juguete, la consecuencia tiene que ver con ese juguete, no quedarse sin televisión o no quedarse sin comida. O sea, si rompió el juguete, listo, se le retira el juguete y no vas a jugar más con el juguete. O sea, el castigo tiene que ser relacionado con lo que haga. Lo otro que establece es que tiene que ser respetuosa. Se aplica con calma y firmeza, sin insultos, sin gritos o humillaciones. El objetivo es informar, no herir. Y lo tercero y más importante es que sea razonable. Debe ser proporcional a la edad del niño y a la falta cometida. No puede ser algo eterno o imposible de cumplir. Tú no puedes, por ejemplo, es que el niño que pega difícilmente no recibe parte y parte de los otros niños. Una conducta sería separarle de los niños. Tú no vas a estar con estos niños porque les pegas y separarlo. Y separarlo. Y entender que se va a quedar solo sin jugar con nadie porque está pegándole a otros niños. Ajá, pero eso no sería una forma de agresión, porque ahora todo es agresión. Eso sería una agresión también, ¿no? Es que aquí el punto inflexivo es la violencia física como mecanismo de aprendizaje. La ley dice agresión física y emocional. No, en serio, eso es lo que dice el ICBF. Ley física, maltrato, humillación, eso es lo que dice el ICBF. O sea, ni verbal ni física, o sea, yo no sé, pero te digo, o sea, agotados los recursos del diálogo, de todo eso, o sea, ¿qué procede? Porque, o sea, tú puedes establecer los límites, pero ahí es donde pasa con la ley y todos los estados, o sea, lo normal es que se haga acorde a la ley, pero si la otra persona no quiere, le toca utilizar la fuerza, porque ¿cómo se hace? Entonces tú me dirás, no, porque yo me imagino la respuesta ya de no, y que eso con el diálogo sí, que no puede ser que el niño sea así, porque no sé qué, que algo tuvo que haber visto, eso no falla, o sea. Pero puede pasar, porque por eso te digo, tú no cuando lees eso, y son palabras lindas, el amor y la amistad, pero en la vida real los casos son más complejos, o sea, y las personas no funcionan así como si fueran una masa, hay casos individualizados, o sea, es una locura. O sea, y bueno, yo en cierta parte lo que sí puedo estar de acuerdo contigo es que muchos padres se sienten al límite, se sienten desbordados y coger y pegar casi, o sea, regó la leche y le dije que no se meneara por ahí, terminó regando la leche y cayó en el televisor o hizo lo que sea. O sea, el mecanismo automático de cualquier padre es
te lo dije, te lo advertí, pam, pam, un par de chancletazos. Eso es una respuesta automática. Muchas de esas respuestas automáticas suscitan de nuestro desborde emocional, de nuestra saturación dentro de la sociedad, porque vivimos en una sociedad compleja. Y esto es un tema que vamos a tratar más adelante, es sobre que está muy de moda el tema de la enfermedad mental o los problemas psicológicos, eso está muy de moda. Y yo creo que como médicos, porque este grupo se llama Médicos Indignados y los médicos indignados tenemos mucho que decir porque ya cualquier persona sin conocimiento, sin un trasegar profundo sobre ciertas áreas del saber, quieren hablar y quieren opinar sobre cosas que no manejan. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema de los problemas mentales y la salud psicológica que le quieren dar muchos bombos y platillos. Y yo creo que ya llegamos a la finalización de este programa. No queremos que se extienda tanto.